Mi nombre es Adrián Guzmán, mi matrícula es ES17200-1240. Actualmente soy estudiante de la licenciatura de Energías Renovables. Como podemos ver, les enseño mi IFE o mi INE para corroborar que yo soy el que está presentando este examen. Como sabemos, el cálculo diferencial es una rama de la matemática que nos permite resolver diversos problemas, donde el cambio de las variables se puede modelar en continuo numérico para determinar a partir de ello la variación de estos elementos en un instante o intervalo específico. En realidad, el cálculo diferencial es una rama o una herramienta básica que nos permite medir y pronosticar todo aquello que se mueva, que varíe. Sobre eso se construyen teorías mucho más complejas. Nos permite entender el por qué y cómo se llevan las cosas. Esto lo debemos aprender bien. Entre más sólidas sean nuestras bases, más entenderemos y mejor es nuestro futuro profesional como ingenieros en energías renovables. Por eso debemos saber cómo las ecuaciones que debemos tener para conseguir las variables que debemos saber conforme al problema que nos presentemos. El problema a resolver con los datos que se nos dan en este examen de cálculo diferencial es, como vemos, esta es la ecuación general cuadrática que se nos da, donde n es igual al factor óptico menos el coeficiente de pérdidas por la temperatura media menos temperatura ambiente sobre la radiación solar, menos K2, que viene es el coeficiente de pérdidas, por temperatura media sobre temperatura ambiente. Este resultado, ya cuando nos da, se multiplica al cuadrado, que aquí está, nos da el número 2, sobre la radiación global, que esta se mide sobre watts sobre metro cuadrado. Ya dándonos estos datos, a partir de los análisis, a partir de todo esto, esta es la ecuación que se nos da. Estas son las preguntas que se nos dan y que ya les hemos resolvido, y más adelante en nuestros archivos. Pero en sí, este es lo que tenemos que sacar. Esos son los datos que nos dan para poder hacer la ecuación y saber cuál es todo. ¿Cuál es el rendimiento del panel de control si se tienen los siguientes datos? Aquí están los datos que nos dan. La temperatura diferencia, lo único que es la temperatura de diferencia a la temperatura. Aquí dice temperatura media, temperatura ambiente es de menos 20 grados. Tenemos que buscar nada más esta temperatura que está aquí, que viene siendo 50 grados, menos 30 grados, nos da un coeficiente de 20 grados centígrados. Ya teniendo estos datos, podemos pasar a hacer la ecuación. Esta es la ecuación de la ecuación cuadrática. Digamos, como sabemos, n es igual al factor óptico, que viene siendo 76.30, menos el coeficiente de pérdidas de línea, que es 3.36, por la temperatura media, que viene siendo 50, menos la temperatura ambiente, que viene siendo 30, sobre la radiación global, que esta viene siendo 833 watts sobre metros cuadrados, menos 0.15, que es el coeficiente de pérdidas, menos el 50, que es la temperatura media, menos la temperatura ambiente. Este resultado que nos da aquí se multiplica al cuadrado entre la radiación global,
que viene siendo 8.33. Ya factorizando nos dice que n es igual a 76.30 menos 33.36 por 20 menos 8.33 menos 0.15 por 400 sobre 833. Aquí el resultado que nos va dando, como se ve, 76.30 menos 3.36 por 0.240096 menos 0.15 menos 0.70281. Aquí nos da todo esto, que es menos, y el resultado final que nos viene dando en esta ecuación es 76.1490396. Ese es el resultado que nos da las respuestas al planteamiento. La ecuación que nos da en la información es una función. La respuesta es una ecuación general de segundo grado o cuadrática, ya que toda ecuación en la cual una vez simplifica es mayor exponente a la incógnita. La pregunta B es: ¿esta ecuación corresponde a la general cuadrática del rendimiento de un colector solar? Sí, ya que nos da el rendimiento del colector solar, lo que también nos da la pérdida, lo del factor óptico, y así saber nosotros qué colector solar queremos comprar, ya que vemos que hay tres tipos de colectores solar: de placas de tubo al vacío y de otro tipo de tubo al vacío en el cual se tiene una pipeta. La pregunta C es el rendimiento cuando ¿cuál es el rendimiento cuando la temperatura es cero? El rendimiento que nos da es 73.30 del factor óptico, como se va a mostrar más adelante en la imagen número 3. La pregunta D es: ¿cuál es el rendimiento del panel del control si se tienen los datos que nos da, digamos, los que nos está dando, el factor óptico, la diferencia y todo esto, es de 76.1490036, que es el resultado que nos da, como podemos ver ahorita en la imagen número 1. Aquí, como vemos, aquí están los resultados que nos da en la imagen número 1, la imagen número 2 y la imagen número 3. Ahí podemos ver los resultados y cómo le hicimos para sacar los restos. Así están. Y como vemos ahorita también las respuestas de reflexión que nos dan conforme. Dice: ¿qué importancia tienen las aplicaciones del cálculo diferencial en sistemas termosolares para la obtención de su rendimiento solar? Justifica tu respuesta. La respuesta que yo doy es: la importancia es que se debe saber de qué tipo de colector solar ya debe de comprar uno de acuerdo a sus necesidades. Como sabemos, tenemos tres tipos de colectores solares: propileno, placa plana y de tubo al vacío. El de mayor rendimiento en captación solar es del tubo al vacío. Sí, la siguiente pregunta es: ¿consideras que la ecuación general de segundo grado es un modelo matemático adecuado para conocer el rendimiento de un colector solar? Sí, consiste en hallar valores de las variables y saber qué tipo de colector solar es más eficiente. Uno, como aspirante a ingeniero de energías renovables, es bueno saber esta ecuación cuadrática. Así
saber darle una buena respuesta a las personas que nos consulten la eficiencia de algún colector solar. La siguiente respuesta es: ¿por qué se propone utilizar la ecuación cuadrática y no la ecuación de curva lineal en primer orden en obtención de rendimiento del colector solar? Esta ecuación cuadrática representa el comportamiento térmico de un captador solar y se puede representar en un gráfico cartesiano, donde el eje abscisas se representa el rendimiento n y el eje de las ordenadas en el determinado variable. Así llegamos a esta conclusión de este video para este examen extraordinario. Como vemos, aquí está la bibliografía del cual hemos utilizado y sacado la información para llevar a cabo todo este video y todo este planteamiento del problema.